soy médico y oncólogo y a través de mi carrera profesional pensaba antes de llegar aquí que habrán pasado quizás 28 promociones de estudiantes y de residentes de hematología y oncología. Me siento muy orgulloso de ellos, los he visto crecer como papá y están muchos locales en instituciones importantes de Estados Unidos y en España. Pero he ido observando con una cierta tristeza, que no me he dado cuenta hasta hace poco, de que conforme vamos poniendo más ciencia en las universidades, en las facultades, cuanto más técnicos los hacemos, se está perdiendo y diluyendo los aspectos del código y los principios hipocráticos, de la ética y del humanismo. Y eso me preocupa bastante. Hace unos 2 años, tengo un gran amigo que está aquí en la audiencia, Nikos Kastanos, que es médico y es griego, y hablamos de esta situación que, igual porque somos idealistas o románticos, veíamos que cada vez los médicos son más técnicos, más científicos, los oncólogos ya hacen los diagnósticos en función de puntos negros y blancos en los PETs, o de redondas y no redondas, ya no vemos incluso ni el cáncer, no vamos a las autopsias, y nos preocupaba esto. Entonces intentamos hacer los dos algo especial, a ver si podíamos de alguna manera resucitar un poco aquellos aspectos de la ética y del humanismo que en cierta manera nosotros vivimos cuando éramos más jovencitos. Lo que es el destino, si alguien cree en el destino o no, mi amigo Nikos, que está aquí, nació en la isla de Kos. ¿Alguien sabe dónde viene la isla de Kos? ¿Qué personaje de la antigüedad nació en Kos? Para los que no sepan, Hipócrates. Entonces me lo hizo muy fácil empezar a hablar de Hipócrates de Kos. Entonces no les diré lo que hicimos él y yo, o hemos hecho recientemente, para intentar traer esta especie del fuego olímpico, pero fuego de conocimientos, el fuego ético y humanístico de la Grecia a nuestras facultades. Entonces, les voy a explicar, si me permiten, una historia bella y sencilla y sensible sobre Hipócrates. Y al final, como chistes alemanes, les explicaré la última parte. No se reirán, pero espero que les guste. Hipócrates de Kos era un personaje increíble, porque en aquella época era filósofo, médico, escritor, y entonces su padre era médico y su abuelo era médico. Su padre, después de enseñarle la medicina de pequeño, lo llevó a Asclepion, donde él se formó como médico. Y luego a partir de allí ya empezó a dar sus enseñanzas y lo que creó fue la escuela hipocrática, que no solamente fue solo de Hipócrates, sino de todos sus discípulos, ¿de acuerdo? En la época de Hipócrates, en Kos, que es una isla muy pequeña, a 7 kilómetros de Turquía, pues era un centro neurálgico de cultura, quizás el pase de Asia a Europa, y allí pasaban grandes filósofos, matemáticos, historiadores y médicos, o vivían en Kos o por los alrededores. En su tiempo vivían 2 escuelas del pensamiento médico. Una era la escuela de Cnio, que esta escuela solo quería o pensaba o le interesaban los síntomas de las enfermedades, nada más. En cambio, en la escuela hipocrática lo que le interesaba es encontrar la causa de la enfermedad, porque solo conociendo la causa de la enfermedad podremos un día curarla, por tanto totalmente distinto. Entonces, en este momento les diría ahora 3 características muy importantes de la escuela hipocrática. La primera es que Hipócrates desacraliza, separa medicina y religión, muy importante. Tanto hace la religión, en aquella época se pensaba que una enfermedad era el castigo divino. Y obviamente imagínense lo que significa esto, castigo divino. Si es castigo por los dioses, ¿quién lo va a curar? Por tanto, apaga y vámonos, ¿entendéis, no? Por tanto, si yo separo religión, que no es una causa, digamos, divina, sino que es algo de la naturaleza, entonces yo puedo curar. Y hay un aforismo muy bonito cuando habla de la epilepsia y les dice a sus discípulos,
La epilepsia no es un castigo divino. La epilepsia es causada por cosas que no sabemos en el momento actual, pero el día que sepamos lo que causa la epilepsia, veréis que no es un castigo divino. Por lo tanto, primera cosa, seculariza, desacraliza el problema de la enfermedad. Y eso tiene, desde el punto de vista cognitivo, una trascendencia tremenda, porque ya nos pone ya dentro de lo que sería la medicina científica. Segundo punto de la escuela hipocrática es que trabaja con protocolos, observa, apunta y entonces de una manera racional intenta buscar explicaciones. Por lo tanto, es la escuela, diríamos, empieza como diríamos la medicina experimental, la medicina que ahora llamamos basada en la evidencia, podría ser criticada algunas de sus metodologías, pero realmente ellos buscaban la verdad, ¿de acuerdo? Muy importante. Por lo tanto, introduce los conceptos de hacer experimentos, de apuntarlo, de observar la naturaleza e intentar comprenderla. Muy importante. La tercera parte es que pone en todo una ética y un humanismo espectaculares. Es decir, el respeto al enfermo es fundamental. Y os daré algunos ejemplos para que veáis. Pero hay un detalle que a mí me emociona mucho, porque Nikos y yo convencimos al decano a visitar la isla de Kos, ahora 2 meses. Y visitando el museo de Kos, de Hipócrates, yo me di cuenta de que había una cama de madera muy sencilla y muy baja, y al lado un tamburete muy bajo. Y le pregunto al guía, este tamburete, la gente no era enanita, ¿no? Es para niños, no, dice, no, fijaos lo importante de este relato. Dice, el médico se sentaba tan bajo, para estar al mismo nivel, la cabeza con cabeza con el enfermo. Fijaos, ¿no? Normalmente vamos nosotros a los hospitales de pie, el enfermo está abajo. Esto implica cierta superioridad, y con la bata blanca ya no digamos. Por lo tanto, evitaba en cualquier momento dar una sensación de que yo soy superior a ti, ¿entendéis? Por lo tanto, somos iguales. Cuando hablamos de enfermedad, vamos a estar como iguales, y la cabeza mía tiene que estar a tu mismo nivel. Esto a mí me emocionó muchísimo. Por tanto, tenemos ya, diríamos, 3 elementos importantes: la secularización, el sacar los dioses como causantes de la enfermedad; la parte experimental, científica, la base, por eso se llama Hipócrates el padre de la medicina moderna; y la tercera, el increíble nivel de respeto, ética y humanismo que esos médicos de la escuela hipocrática tenían para sus enfermos. No hay nada cosa mejor que dar unos cuantos ejemplos de Hipócrates en cuanto a sus aforismos, y algunos os han incluso reír. Son muy actuales. El que todos conocemos es el primo non nocere, que se ha mencionado esta mañana aquí. No, primero que nada, no hagáis daño. Es el que todos sabemos. Pero hay uno muy bonito que es: el médico cura a algunos, trata a casi todos, pero consuela a todo el mundo. ¿Entendéis, no? Si el médico está siempre al lado del enfermo, aunque no lo cure, aunque no lo puede tratar, pero siempre estaré al lado del enfermo. El médico se hace el defensor, el abogado del enfermo. También es importante, antes que me olvide, que con todos esos conceptos, Hipócrates es el primero que pone al médico como una profesión. Hasta antes no era, ¿de acuerdo? Por tanto, os explicaré unos cuantos más aforismos. Uno dice, andar es la mejor medicina para el enfermo. Andar, actualísimo, ¿no? Otro aforismo dice, el mejor ejemplo para una buena salud es una buena nutrición y un buen ejercicio. Ni poco ni mucho. Esto podría ser un marketing hoy en día en la televisión. Y no os he dicho que Hipócrates nació 460 años antes de Jesucristo. Es decir, estamos casi en 2500 años de este año, de la marinera, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces, dice que todo en exceso es malo para la naturaleza. Luego dice que el médico tiene que no tan solo cuidar al enfermo y a sus familiares, sino a sus cuidadores, algo que hoy en día las redes sociales, los trabajadores sociales ven importante, lo hacía hace 2500 años. La otra cosa que hace muy importante es el secreto profesional. Pensad que en aquella época
los médicos, y ahora, ¿no?, penetraban en lo más privado e íntimo del ser humano. Pero también en aquella época entraban en los hogares y veían cosas a veces que no eran del todo correctas, porque era una isla con no muchos millones, miles de personas. Y de aquí que él tenía una especie de fijación en el secreto profesional. El médico sea como un sacerdote, lo que ve, lo procesa y no habla con nadie, secreto profesional. Luego dice, es mejor tratar que prevenir, esto viene de él, ¿entendéis? Y así una serie diríamos, de aforismos que tienen que ver con el ejercicio, con la salud, con la nutrición, con el respeto al enfermo, a la familia y a todo el mundo, ¿de acuerdo? Entonces, estos serían los aforismos, y luego, para entender un poco más ya la filosofía del juramento hipocrático, que curiosamente Hipócrates obligaba a los que querían hacerse médicos, porque en aquella época había muchos médicos falsos, lo que obligó a Hipócrates a redactar una serie como de leyes o decretos internos para que poder acreditar a aquellos estudiantes suyos que serían médicos de una manera reglada y siempre con los dioses desde arriba, como bendiciendo la cuestión sagrada del trabajo de los médicos. Por lo tanto, entonces, esto es muy importante porque el juramento hipocrático se hacía antes. Ahora lo hacemos después, cuando uno acaba la carrera. Él lo hacía antes y era el salvoconducto para entrar en mi escuela de enseñanzas. Os diré ahora 4 aforismos y acabaré un poco la historia con la cosa que os tengo un poco así, ¿entiendes? En juntillas, ¿no? El aforismo primero, y no os voy a decir todos, si no, no acabamos este día, es una aclamación, anotación a Apolo, ¿entiendes? Invocación a Apolo. Porque el arte de la medicina era sagrado, se llama artes de la medicina sagrado, porque entendía que la relación entre un enfermo y su médico era como sagrada por las razones antes que os he dicho. Pero había una cosa importante, él consideraba en aquella época que si habían los dioses vigilando las acciones de los médicos, ellos serían los que podían juzgar al médico. Y el último comentario del juramento hipocrático dice, si lo hago bien, que me bendigan los dioses, y si lo hago mal, que me condenen los dioses. Por tanto, el aspecto de que hay un ser superior vigilando mis acciones, para él era importante, más que nada, como garantía de que mis médicos harán las cosas correctamente, porque si no tendrán que discutirlo con los dioses. Segundo punto del juramento hipocrático, dice que la relación del paciente con el médico es increíblemente novedosa para mí, reconozco que no la conocía, que es que en aquella época el respeto hacia el médico era absoluto. El médico era igual que mi padre. Y los hijos del médico eran como los hermanos de mis hijos. Imaginaos qué nivel tenía en la sociedad un médico en aquella época, ¿no? Y el tercero es lo que os he dicho, el secreto profesional. Pues bien, como ya os he dicho, básicamente en unas trazas, ¿no?, todo lo que es el respeto, la ética, el humanismo, el defensor del enfermo a todo trance, esto es el concepto hipocrático. ¿Qué hicimos nosotros? ¿Qué pensáis que hicimos nosotros? Nikos, el decano, se apuntó al final, pero todo ese proceso lo hicimos Nikos y yo hace 2 años. ¿Qué hicimos? Fuimos, obviamente, invitados por el alcalde de Kos, a la isla de Kos, visitamos todos los lugares míticos, ¿no?, de Hipócrates, y nos regaló el alcalde un árbol, que es un hijo del árbol de Hipócrates, en el Ágora, donde Hipócrates daba sus charlas a sus estudiantes, a sus alumnos. Claro, cuando digo un árbol, si lo tienes que pasar por el control de pasaportes y el control, diríamos, de metales, pues es como un espárrago, ¿me entendéis, no? Es un esparraguito, ¿no?, cogido el mes de marzo, y era así, de 6 meses, ¿no?, 7 mesino casi, ¿no? Y nos trajimos, no un árbol, 2,
porque lo que vamos a hacer, ahora os contaré, lo hacemos en 2 universidades. Y este árbol lo trajimos Nikos, el decano y yo, a Barcelona. Y el día 23 de octubre pasado lo plantamos en el claustro de la Facultad de Medicina de Barcelona. Y al mismo tiempo compramos un busto réplica de Hipócrates del Museo Arqueológico de Atenas, y ahora tenéis, si vais a la Facultad de Medicina de Barcelona, veréis en el centro, en el claustro, el busto de Hipócrates con la frase esta, curo a pocos, trato a muchos y consuelo a todos, y al lado una cosa, un proyecto de árbol, pero en el futuro, y aquí viene, haremos nosotros el juramento hipocrático, seguramente en junio que viene, con la imagen, el busto de Hipócrates y el árbol, que dentro de unos años sea un árbol con sombra. Por tanto, haremos, digamos, ya el juramento hipocrático en plan helénico. Y no, obviamente no solo con esto, sino con una charla sobre Hipócrates el día del final del curso, y posiblemente con una serie de charlas de tipo ético-humanístico para intentar llevar otra vez, introducir otra vez a este mundo científico los conceptos y los valores éticos y humanísticos de la escuela hipocrática, ¿no? Entonces, hay 2 fotografías, no sé si saldrán, es el busto, ¿de acuerdo?, el busto de Hipócrates, con la frase que os decía, y la siguiente es el decano, el representante de la isla de Kos, del alcalde, y yo, pues haciendo de jardinero por un día, ¿entendéis? ¿De acuerdo? Pues esto es, lo hemos hecho ya. Nikos me contaba, al día siguiente de hacer esto, el 23, el 24, fue a la Universidad de Málaga, y me acuerdo, Nikos, que estamos ya, él está en negociaciones con Madrid, con Sevilla. Intentamos que el espíritu hipocrático, nacido hace esta revival, con Nikos, lo podamos llevar a toda la península ibérica, la mayoría de universidades, para que intentar esa antorcha de conocimiento, el fuego vivo de la ética y lo mismo de Hipócrates a nuestros estudiantes. Y para acabar, os pediría, ¿os ha gustado la historia? Muchas gracias. Gracias.